Bueno, vamos a discutir el asunto de la estrategia del gobierno de México para combatir a el huachicol en México. Y vamos directo a conocer la opinión de Fernando Belauzarán, integrante de la dirigencia extraordinaria del PRD, sobre el combate al robo de gasolina en el país. Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Y bueno, este es un tema que nos debe hacer reflexionar, porque creo que nadie está en contra de combatir el huachicol. Esa es mi primera pregunta, entonces, te la quiero hacer directa. ¿El qué? Todos estamos de acuerdo con el qué. Es decir, combatir al crimen organizado que se beneficia del robo de los combustibles y que ha representado pues ganancias que, si bien no se tienen, digamos, comprobadas, dado que es un negocio ilícito, sí calculadas incluso como un segundo ingreso después del narcotráfico. El cómo es el que ha causado polémica, ¿no, Fer? Así es, y yo, mira, celebro el arrojo, la valentía de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, en esto se parece mucho a Felipe Calderón cuando declaró la guerra contra el narco. Nadie estaba en contra de ir a enfrentar a esos maleantes que pues, han demostrado ser despiadados. El problema es la estrategia, ¿no? Y así como en esa época nos decían a los que cuestionábamos que la militarización no era el camino, que eso no era la solución, ahora parece que aquí también nos quieren decir que o estás a favor de su estrategia o es una cuestión casi antipatriótica. De plano, igual que Felipe Calderón. Digo, Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narco para legitimarse después de una cuestionada elección presidencial, ¿no, Fer? Sí, claro, pero fue casi al principio de su gobierno, a petición, por cierto, de Lázaro Cárdenas Battel, que hoy es el jefe de asesores de Andrés Manuel López Obrador. Él pidió él era gobernador de Michoacán, la tierra de Felipe Calderón. Michoacán, y mira, y curiosamente tuvo éxitos inmediatos, pero toda estrategia de seguridad se tiene que ver a mediano y largo plazo. Entonces, ahora no podemos decir qué tan exitoso es el huachicol, lo tendremos que ver a 6 meses, a un año, 2 años, porque ahí van a seguir las tuberías. Lo que sí es evidente es que hubo improvisación, hubo incapacidad. Mira, el hecho de que hayan cerrado los ductos teniendo vacías los almacenes, como hoy se publicó, es obvio que no tenían pensado que iba a haber desabasto si no hubieran informado a la población para que tomaran cada quien sus previsiones. Hoy lo que está sugiriéndonos la jefa de gobierno de la Ciudad de México es una política de racionamiento. Quieren que haya racionamiento de la gasolina, señal de que pues eso no lo planearon. Imagínate los costos económicos, los costos para el Estado, porque entre menos se vende gasolina, hay menos recursos que tiene el Estado que ya están presupuestados, entre otras cosas para programas sociales, programas prioritarios, etcétera. Y pues mucha gente que vive al día transportándose, pues también tuvo afectaciones que son pues innecesarias, ¿no? Ahora, Fer, tú y yo diremos misa. Hemos visto encuestas, hemos visto sondeos que respaldan la decisión de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el tema del huachicol, básicamente con esta máxima de nadie lo había hecho, nadie lo había enfrentado después de sexenios en donde expresidentes incluso habrían solapado, se habrían hecho de la vista gorda del combate. ¿Qué opinas de eso? Mira, lo que pasa es que el gobierno, en lugar de información, nos da propaganda. Y la verdad es que los otros gobiernos lo intentaron, lo hicieron muy mal, sobre todo el gobierno de Peña Nieto fue un fracaso, pero destinaron recursos y además estrategias para combatirlo sin éxito. Eso de que nadie lo había intentado, pues es una falacia, porque además nos ¿Pero quieren quién lo había hecho? ¿Quién lo había hecho? Enrique Peña Nieto, ¿no, Fer? No así, pues, ¿no? Dedicó dinero público para eso, y ahí están en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿A la basura, estás de acuerdo? Pues sí, fue fracaso. Ahora, vamos a ver si está funcionando lo de Andrés Manuel. Él dice, a ver... ¿Qué te parecieron los resultados que presentaron hoy? El tema de las investigaciones, el tema de los cálculos de miles de millones de pesos que no se van al crimen organizado. Hablan de expedientes abiertos, pero los únicos detenidos son los que detuvo la Fiscalía de Chihuahua, los 2 que anunció Javier Corral. ¿Dónde están los detenidos? Por eso de que debió haber sido sorpresa o algo así no se sostiene. Era algo que debió haberse hecho con tiempo, con planeación. Hay que ser inteligente, porque si no, sale peor el remedio que la enfermedad. Decían que era contra el huachicol. Por lo pronto yo veo a huachicoleros haciéndose profundamente ricos por varias razones. Una, porque la carestía favorece al mercado negro. Ya vimos que hasta en Facebook estaban vendiendo gasolina 35 varos, 42 estaban pesos por litro. Es decir, algunos. Y segundo,
¿A quién beneficia el negocio de las pipas? Okay, a ver. Es un negocio privado y beneficia, por cierto, al sindicato. ¿Y tú te imaginas combatir la corrupción en Pemex con Romero de Champs? Es como combatir el fraude electoral con Manuel Bartlett. Bueno, ups, ¿no? Porque hay quien piensa que sí, ¿no? Pero lo que se apresuró a decir Andrés Manuel es que no había denuncias contra Romero de Champs, lo cual es falso porque si hay denuncias, están documentadas. Más bien, la verdad es que yo lo que veo es absoluta improvisación y no sé qué es primero. Hoy Jorge Castañeda lo ponía en un artículo. ¿Qué fue primero? ¿El desabasto o la guerra? O la guerra es una estrategia porque ya venía el desabasto. Déjame interrumpirte, Fer, porque quiero escuchar tu opinión acerca de lo que dijo hoy Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, que informó que en el último año ingresó alrededor de 10,000 millones de pesos en concepto de lavado de dinero al sistema financiero de México y señaló además que hasta el momento hay 24 personas involucradas, entre ellas empresarios y servidores públicos. Vamos a verlo. En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol. Los casos están planteados ahí. El primer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de 230 millones de pesos y 11 millones de dólares. A ver, ahí está. Es la primera vez desde que comenzó esta estrategia en diciembre que comparten estos datos y que comienzan a dar estas líneas en una rueda de prensa mañanera, Fernando. No, excelente, ojalá vayan a fondo, pero al mismo tiempo, en esa conferencia de prensa, Andrés Manuel dice que está a favor del punto final, es decir, que no quiere ir por los corruptos del gobierno anterior, pues ahora sí que ¿qué les debe, no? Es más, dijo que en un piso de la torre de Pemex se planeaba el huachicol, así lo dijo. El piso 3. Ajá. Y una cosa es evidente, no es de que quiera o no quiera, la ley le obliga a denunciar. Eso es una obligación, está en la ley. Si no denuncia es cómplice. Él debiera presentar, si él sabe que se estaba cometiendo ese delito, debe denunciarlo. Él no tiene facultades para perdonar delincuentes, pero estamos ya en una lógica en donde el presidente es amo y señor y que, aunque él le haya dicho que nadie está por encima de la ley, parece que él sí y decide a quién perdonar y a quién no. Y el problema del huachicol es la impunidad, como el de la corrupción. Mientras haya impunidad, ese es el mejor aliciente para la corrupción y el huachicol. ¿Queremos que no haya? Pues bueno, vayan por los pez gordos y que no me digan que Romero de Champs es una blanca paloma en donde no tiene denuncias y en donde va a irse de la mano con él a limpiar Pemex. Que no nos engañe, porque insisto, es pura propaganda, poca información y tiene como el síndrome del cura Hidalgo. Toca la campana de dolores, dice la patria está en peligro y nos manda ahí, aunque no sea necesariamente la mejor estrategia. Por cierto, ¿crees que salve el pellejo Carlos Romero de Champs? Pues mira, si de veras quiere ir contra la corrupción, pues no. La verdad es que todos saben, pero bueno, por ¿cuál lo es tu pronto, olfato? Por lo pronto, digamos, mira, son excompañeros de partido mira, también, sí, Fernando. mira, ¿Crees que salve el pellejo el líder de los trabajadores petroleros? Sí, bueno, Andrés Manuel ha dicho que quiere el punto final, entonces quiere el punto final de facto, porque en Argentina hubo una ley de punto final, pero la votó el Congreso. Aquí es por sus pistolas, ¿no? Ni siquiera es una decisión de Estado, él decide. ¿Por qué lo puede decidir? Porque tiene un fiscal carnal. Ahorita está Hertz y además, tú sabes, hoy Fiscalía que sirva denunció que era una simulación lo que está pasando en el Senado. Va a haber fiscal carnal y él le va a decir, precisamente porque hay una subordinación de la Procuración de Justicia con el presidente, algo que, por cierto, no es cambio, es continuidad con lo que han tenido anteriores sexenios. Él puede decidir a quién perseguir y a quién no. Entonces, si va en el punto final, como él dice, pues claro, todos van a estar absolutamente campantes porque saben que tienen impunidad. Y eso, insisto, es el peor aliciente para combatir no solo el huachicol, cualquier otro delito. Tenemos un gran problema de impunidad y el peor mensaje que pueden decir es que hay punto final. Ojalá que Santiago Nieto vaya a fondo, ojalá que estén detenidos porque eso es lo que queremos. Que no esté, por lo pronto, viste las escenas del Estado de México. Hay como perforaron el pozo. ¿Y cuántos detenidos hay?
a quienes hasta el momento no hay reporte de detenidos en Acambay. Entonces decía Andrés Manuel en su conferencia que habían sido complacientes y benévolos con los guachicoleros. Pues dime si este gobierno no ha sido complaciente y benevolente con esos guachicoleros que vimos todos abrir el ducto y servirse con la gasolina. Insisto, mientras haya impunidad, seguirá habiendo este y otros delitos. A ver, sobre el asunto de la impunidad, ¿qué me dices de la directora del SAT, Margarita Ríos, que dijo que los estados en donde encontraron precisamente huachicol tienen ya investigación, por lo menos en 194 casos, son 194 personas ante el SAT, personas físicas o morales, encabezando gasolineras en su mayoría, que tendrían una responsabilidad directa. Vamos a ver lo que dijo la directora del SAT. El hallazgo en la auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de impuestos sobre la renta, por un total aproximado de 3.217 millones de pesos, que es un monto superior al 1.5 veces el presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes de educación básica y media superior. El 54% de ese quebranto, 1.742 millones de pesos, se generó en estaciones de servicio ubicadas en 7 entidades federativas: la Ciudad de México, Michoacán, México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. ¿Qué decir de esto? Y te sumo, ¿qué has visto de los gobiernos de los estados con respecto a la suma o no, la oposición o no de esta estrategia para combatir el crimen organizado en el tema de huachicoleo? Sí. Fer, te lo pregunto particularmente porque en Jalisco hemos visto a Enrique Alfaro, sí, bastante, digamos, crítico de las maneras del gobierno de México para enfrentar el huachicoleo, y sumo, por supuesto, Michoacán, que es además gobernado por Silvano Aureoles, sumo por supuesto Guanajuato, y el gobernador, reportaban, estaba en Texas agilizando, digamos, la importación de gasolina, sumo por supuesto el Estado de México, sumo Puebla, donde en unos meses habrá nuevamente elección para gobernador. ¿Qué decir de estos estados? ¿Están participando, están apoyando, están recibiendo el golpe o están dando el golpe junto con el gobierno de México contra el crimen organizado, Fer? Bien, primero mi respaldo a la funcionaria del SAT. Vayan con todo, muestren y consignen. Vamos a ver que hasta que consignen, si no será mucho ruido y pocas nueces. En los estados, mira, dijiste el caso de Puebla, diré que todo mundo coincide que es el estado con mayor problema de huachicol y sin embargo ahí no ha faltado en la gasolina. Cualquiera pensaría que están en campaña. En el caso de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, pues sí se han quejado los gobernadores muy bien, tanto Silvano Aureoles como Enrique Alfaro, muy firmes, también el gobernador de Guanajuato, y pidiendo que den la cara y sobre todo que cumplan lo que se comprometen, porque hablan con el director de Pemex, por cierto, una persona que no tiene ninguna experiencia en el sector, es ingeniero agrónomo, no se conoce su cédula profesional, sabías que por eso lo impugnaron, pero no tiene experiencia en el sector, es el que, de todas las importantes petroleras del mundo, es el que menos experiencia tiene en el sector. Quizás eso explique más el desabasto que el huachicol, ¿no? Tenemos una veintena de barcos en el Golfo de México que no pueden descargar el combustible. Hay, insisto, una tremenda falta de planeación y eso ha generado tremendos costos y gastos, porque es cierto, uno puede decir, se ahorran como no sueltan en los ductos, ese combustible no lo pueden robar. Pero mientras tanto, ¿cuántos son las pérdidas económicas? ¿Cuántos, insisto, es la pérdida para el Estado en sus finanzas? Nos está afectando a todos porque no se tomaron las previsiones. ¿Cuál es el gran problema de este gobierno? No es tanto el huachicol, porque yo estoy seguro que pronto va a haber abasto. ¿Cuál sería? Yo creo que lo vamos a hacer la ineptitud. Hay absoluta ineptitud, se ve por todos lados la improvisación. Qué bueno que la gente crea en este gobierno, hay una tremenda esperanza. Andrés Manuel, nadie ha tenido tantos votos para ser presidente como Andrés Manuel López Obrador. Hay una gran legitimidad
pues es normal que en la luna de miel, pues la gente le perdone todo. Es como cuando uno está enamorado, ¿no? Si estás enamorado, le crees todos los pretextos, le echas la culpa a los otros. ¿Te ha pasado, le crees sí, claro, le crees todas las mentiras, así sean por más absurdas que sean, se las crees. Está bien, nada más que como dice José José, el amor acaba, sobre todo si sigue habiendo tantos problemas. Ojalá que va a contar con nosotros, y lo único que diría es que mi solidaridad con todos los consumidores, con la gran el sacrificio que están haciendo, pues mi solidaridad, y lo que vamos a pedirle a este gobierno es que haga las cosas bien. Qué bueno que vaya contra el huachicol, qué bueno que vaya contra otros delitos, pero que haga las cosas bien. Para eso necesita que le haga caso a los expertos. Fernando Belauzarán, gracias. No, gracias a ti. Oye, y felicidades. Muchas gracias. Te deseo mucho éxito en tu noticiero, que duró muchos años. Eres un gran periodista y pues me honra estar en tu primera emisión. Muchísimas gracias, Fer. De verdad, gracias por haber estado aquí. Gracias, Fernando Belauzarán.